Buenas noches, amigas y amigos. Hoy estamos estrenando una nueva presentación del programa y hasta un lugar donde lo estamos grabando. Fafa y sus invitados. Pero además, por una de esas felices coincidencias de la vida, yo había invitado a este programa una persona con la que yo comparto el trabajo. De tarde, ambos estamos en otro canal y en otro programa, pero con un hecho cierto. Él es aspirante a diputado por la fuerza del pueblo y yo soy un comentarista que ha estado asociado al poder. Y preferí que iniciáramos este espacio con esa disparidad de origen, porque yo he estado sosteniendo que la política no puede ser un espacio de simple antagonismo. La política es un escenario también para la convergencia, la coincidencia y la cooperación, en el sentido que no es verdad que solo debe normarnos la bandera que acogemos, que debe haber propósito, que la política debe tener una orientación de propósitos y que en función de esos propósitos hay que fomentar en la participación de los activistas y dirigentes políticos un espíritu de acertar en ese sentido. Por ejemplo, yo he dicho, este país tiene una situación económica grave, tiene una herencia de una podredumbre en la institucionalidad, de un predominio de la corrupción, tiene de hecho una práctica que nació con la República, y es que el cargo público es un espacio para que lo aproveche el que lo ejerce. Y ahora tenemos entonces en este momento una confrontación entre un proyecto basado en la idea de un cambio general que plantea hasta refundar el Estado y un frente que está planteando consolidar una visión que permita recuperar lo que se quiere dejar atrás. Y al invitar entonces a un compañero, yo he querido proyectar mi apreciación personal de la política. Las diferencias del partidismo no pueden ser absolutas para diferenciarnos en todo. El hecho de que compartamos el trabajo crea una imagen de compañerismo con el que compartimos cada día, aunque sea basado en la diferencia que defendemos y exponemos. Y ese hecho de que la política no puede ser un factor que solo polarice a la gente, que cree la base de un antagonismo, independientemente de la forma de ver o de proponer las soluciones, el hecho de compartir en la democracia espacios diferentes no puede estar por encima del respeto mutuo que nos merecemos como ciudadanos. Y en este caso del fortalecimiento que es compartir el trabajo. Yo estoy aquí entonces con un buen símbolo de la generación actual, Graimer Méndez, que aspira a diputado. Y aunque no somos de la misma bandera, yo he creído que podemos dar el ejemplo de que podemos estar juntos, aunque tengamos simpatía distinta, y que estar juntos nos crea un sentimiento que no puede ser borrado por el antagonismo. Y como yo predico que la política debe ser un escenario del entendimiento, de la coincidencia, que a veces se fortalece la confrontación, creía que la invitación de este compañero de trabajo, de Graimer Méndez, es una ayuda a que la gente aprenda que las diferencias en la simpatía no pueden estar sobre el sentimiento que crea la convivencia entre los que compartimos el tiempo en el trabajo juntos. Así, Graimer, que tú tienes conmigo en esta situación un desafío. Es también entender que las diferencias
no puede estar por encima de los afectos que construye el vínculo de la convivencia. Así es, Fafa. Muchas gracias por la invitación a este diálogo, a este debate. Particularmente agradecer ser el primer invitado en esta etapa, esta nueva etapa de este programa Fafa y sus invitados. Así que es un honor, Fafa, poder compartir contigo, tanto en el Sol de la Tarde como ahora aquí en esta nueva etapa, en esta primera presentación del programa Fafa y sus invitados. Dicho la introducción que me honra, Fafa, en la introducción tuya, debo decir que precisamente tú eres un vivo ejemplo del significado de poner el interés general del país, de la construcción del proyecto nación, a tus apetencias personales o particulares. Sobre todo, uno que ha hecho tanto por este país sin pasar factura. De manera que tenemos en ti un ejemplo vivo de lo que es un ideal de ciudadanos respecto de lo que tenemos que hacer para hacer este país más grande. Bien, en ese marco, yo estoy preocupada por la propuesta en la que debe fomentarse primero una identificación de los grupos y segundo, yo aspiraría a que aquí predominara el espíritu de la colaboración si nos ponemos de acuerdo en los problemas que vamos a enfrentar y no la de la simple confrontación. En ese marco, ¿cuál es tu propuesta de participación como candidato a diputado? Bueno, antes de entrar en esa parte de los diputados, hay que decir, Fafa, que la República nació sin debate. Es decir, pasado el proceso de proclamación de independencia, donde los liberales fueron echados a patada del poder naciente y se toman los conservadores en nombre de un atero como Pedro Santana, que no admitía el debate ni la contradicción, sino el fusilamiento y la expatriación de todo aquel que contradijera su postura en un estado de construcción en ciernes. Tú le das acierto a algo que yo comparto. Pedro Santana, al cercar a los constitucionalistas que estaban elaborando el proyecto de constitución e imponerle el artículo 210, sentó la base de una de las realidades que tenemos que combatir, y es el predominio del que manda sobre las reglas. Y eso acompañó a todos los gobiernos. Ninguno de los agentes progresistas cuestionó esa hegemonía de los que mandan. Eso alcanzó con Trujillo, el máximo nivel, porque Trujillo concentró en sus manos la hegemonía en todos los sentidos, hasta, como decimos nosotros en las mujeres, él creía que era el dueño del país. Se anula. En política no, después de Trujillo, no se ha enfrentado que ese predominio de los que mandan, que estuvo favorecido aquí por la impunidad, que ha permitido que ocurra esa práctica de que la gente use su función tratando de aprovecharla. Aquí nunca se había enfrentado un desafío contra la impunidad. Bueno, nos pasamos más de 100 años sin el espacio, sin darnos la oportunidad del debate político, sino las guerras intestinas entre grupos que trataban de tomar este pedazo de tierra como patrimonio particular. Solo se da un primer debate, Fafa, y tú lo viviste de manera precisa. Yo no había nacido aún, pero es emblemático de lo que significa el inicio de un proceso del debate político en la República Dominicana, y es el entre Juan Bosch y Láutico García. En el 62, 61, 62, en el proceso electoral, donde Juan Bosch gana las elecciones, se produce un debate que es el primer debate realmente. Cerrando las elecciones. Cerrando las elecciones, es el primer debate político realmente de dos hombres que se oponían en términos dialécticos, conceptuales, filosóficos, ideológicos y de fe. Sobre todo en el contexto, Fafa, de lo que era la Guerra Fría. Es decir, que el debate que surge como concepto de construcción de los sistemas de partido, digamos, en el Senado romano, por decir algo, estamos hablando en este contexto, Fafa, para poner el contexto por lo que tú me has dicho del significado del debate político, aún en las contradicciones y las diferencias políticas. Y
por ejemplo, en el Senado romano o en las plazas griegas, donde se daban las contradicciones y los debates filosóficos, como Sócrates, por ejemplo, la mayéutica y todo esto, y en Inglaterra, que es donde surge fundamentalmente el concepto de partido político propiamente dicho, en el Parlamento inglés, ¿verdad? Que es donde surge el concepto. Inclusive en Estados Unidos, Fafa, que es una federación de estados, en el inicio tampoco hubo grandes debates, habían contradicciones fundamentales de los grupos conservadores y los liberales, de los esclavistas y los no esclavistas. Tú podrías decir que uno de los principales debates ya en la era moderna y que dio como resultado la elección de Kennedy, el presidente John Fitzgerald Kennedy, cuando se enfrentó en un debate político por primera vez televisado con el presidente Nixon. Y ganó el debate Kennedy y ganó las elecciones finalmente por un estrecho margen, pero presidente al fin. Entonces, no hay manera, Fafa, de que construyamos una democracia real, sustentable, en el que las diferencias que se oponen, de los postulados que se oponen entre un grupo político y otro grupo político, o un ente político como tú, un ente político como yo, de la contradicción, de las diferencias, es que surge las ideas fundamentales de qué país queremos. Y que crea la base de una fusión, de un acercamiento, de un resumen. Podemos estar de acuerdo en las diferencias, claro, incluso exacto. tienen una cosa positiva las diferencias. Sí. Abren el camino de esclarecer el contenido de lo que cada quien defiende. Pero yo quiero insistir que eso del predominio del funcionario sobre cualquier reglamento o constitución para que predomine el ventajismo de que él aproveche su cargo, sí, ha estado presente en la política, y yo he estado diciendo que ese es el contenido de la degradación ética de la política. Bueno, y que hay una proyección entonces. Así como hay una hegemonía de ello, la gente tiene un antagonismo, más que de verdad una diferencia basada en tareas, pensando en el destino superior de los Te voy a poner derechos. como ejemplo la misma Cámara de Diputados donde yo aspiro a participar en el voto popular en el próximo proceso electoral en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. La Cámara de Diputados ha sido asaltada desde hace unas par de décadas para acá por unos grupos específicos que te lo voy a nombrar, que yo le he llamado carteles. Está uno primero, que es el controlado por gente que no tiene ninguna vinculación con los propósitos sociales ni vocación legislativa y que vienen del área del delito, que son la gente vinculada al narcotráfico y al lavado de activos, que se meten en la Cámara de Diputados como una cueva, como un refugio para escabullírsela a la persecución efectiva del delito que cometen. Eso además se incorporan, se le agregan casi iguales un grupo de actividad comercial como son los riferos, los que venden números de lotería, los gaseros, gasolineros y ese tipo de actividad comercial que pudiera ser inclusive hasta lícita en algunos casos. La mayoría no, pero digamos que algunos sean hasta lícitos, pero no tienen, Fafa, el sentido de la responsabilidad de lo que es legislar y construir un Estado más vigoroso. Y además, hay otro grupo. No tienen equilibrio con enfrentar a nadie. Ni tienen adhesión política real, sino oportunista. Oye, sí, vamos en este primer espacio a enfrentar la continuidad en el segundo momento.